Repito, un saludo muy cordial de parte de la iglesia allá en Sacramento, California, hermanos, que recuerden que siempre estamos orando por ustedes, hermanos. ¿Okay? Que Dios les siga bendiciendo y gracias por nuestro hermano Pastor Samuel, por su esposa, sus niños también que están aquí al frente de esta obra, y creemos que Dios está bendiciendo esta obra. ¿Y sabe por qué? Porque ahí está la palabra de Dios. Ahí está. Así que todos bienvenidos, hermanos. ¿Hay alguien que no me conoce? Bueno, mi nombre es Alberto Pérez. Que Dios le bendiga. Ok, y me da mucho gusto que esté aquí. Bueno, vamos a darnos un aplauso a nosotros, hermanos, pero mire, nada más uno, porque si no luego se sube la fama y ya empiezan con los autógrafos. Así que nada más un saludo. Digo, un aplauso. 1, 2, 3. Ahí está, hermanitos. De pie, hermanos, por favor. Y vamos a la palabra de Dios. Por favor, vaya conmigo a capítulo 3, versículo 6 al 13. Jeremías capítulo 3, versículo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, y que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oremos. Bendito Dios soberano, te damos las gracias, Dios, otra vez. Gracias por esta obra que tú estás haciendo aquí, Señor, y estás sosteniendo, Padre. Bendice a cada uno de estos miembros, de mis hermanos, de nuestros visitantes. Por favor, Dios, gracias. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para que hables a nuestro corazón, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos, Padre amado, que tu palabra, Señor, es la verdad. Creemos que tu palabra, Señor, es la regla máxima de vida para nosotros, Dios. Bendito seas por siempre, Padre. Gracias. Te entrego este tiempo, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que están en línea también. Bendíceles, por favor. Padre, te ruego que me ayudes, que me dirijas por medio de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, y que tu nombre en todo lo que se diga aquí sea glorificado, Señor. Por favor, gracias. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Asiento, hermanos, por favor. Asiento. El libro de Jeremías fue escrito en el siglo VII
y fue escrito con el propósito de poder dar un mensaje de suma importancia al pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos a Jeremías, que fue uno de los profetas mayores, tenemos que pensar en el nombre. ¿Qué significa el nombre de Jeremías? Y significa Jehová ha inspirado. Por otro lado, se cree que también significa el Señor exalta. De esto no hay mucha certeza, pero muchos escritores coinciden en que ese puede ser uno de sus definiciones. Jeremías fue el que escribió este libro y también escribió el libro de Lamentaciones, 2 libros maravillosos. Escribió Jeremías en el tiempo en que Babilonia y Egipto estaban luchando a muerte por el control del mundo en ese tiempo. Estaban luchando, los dos querían salir adelante. Pero Jeremías advirtió a Judá y le dijo: mira, arrepiéntanse ustedes, porque va a llegar el día en que ustedes van a estar en esclavitud 70 años en Babilonia. Necesitan ponerse, como decimos, ¿verdad?, a cuentas con Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en sus corazones para que puedan adorar a Dios con toda libertad. Judá prefirió seguir el camino del pecado y cayó en esclavitud esos 70 años que Dios le había dicho. Pero también Jeremías les dijo al pueblo de Israel: miren, van a caer en cautividad, pero va a llegar un día, según allá Génesis capítulo 3 versículo 15, va a llegar un día en que se va a hacer de manifiesto esa gran promesa que Dios ha dado a toda la humanidad de ese tiempo. Desde luego, cuando estaba Adán y Eva, acabaron de pecar, y Dios habló y dijo, dice, vendrá el Mesías, va a venir, y ese Mesías va a dar restauración a todo el pueblo. Sabemos, según la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, y el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 24 y 25, dice claramente, hermanos, que Israel fue y es el pueblo de Dios. Al pueblo de Israel, Dios le dio a ellos, primero les dio la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la aplicaran a sus vidas y que la compartieran por todo el mundo de ese tiempo. Hasta el día de hoy se sigue compartiendo la palabra de Dios. El único problema es de que no fue precisamente Israel que comenzó a hacerlo, porque el pueblo de Israel, hermano, fue el pueblo que todavía hasta el día de hoy hay un grupo que sigue siendo rebelde a Dios. Gracias a Dios que según la palabra ya en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, dice claramente que fue el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo le había hecho a los apóstoles en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y se cumplió el día de Pentecostés. Cuando el Señor Jesucristo mencionó en Hechos 1:8, dice, y me seréis testigos. ¿Se acuerda? Allá en Jerusalén y todo eso, ¿verdad? Entonces se cumplió ahí esa promesa y fue el comienzo de la iglesia. Y ahí se empezó a expandir el Evangelio por causa de todos los apóstoles y los hermanos sufrientes de ese tiempo. Pero dice Dios también de que así como ese pueblo va a ser restaurado un día, el remanente, ahorita los judíos están esparcidos por todo el mundo, están esparcidos, pero dice Dios que un día ese remanente que Dios tiene va a ser liberado, va a ser restaurado. Pero dice también, según mismo Jeremías, que este fue el mensaje que dio, el capítulo 7, del versículo 20, dice que un día, dice, va a haber una gran tribulación en la cual ese pueblo rebelde va a tener que sufrir. Va a sufrir para que sea sacado ese remanente que va a ser liberado por Dios y va a ser restaurado. Hermanos, Dios es justo. Dios es tan justo y perfecto que Dios tiene sus promesas bien definidas y bien justas y perfectas. De la misma manera, también Dios tiene definido todos sus juicios,
de manera perfecta y justos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que así como ama perfectamente, también odia perfectamente. Odia el pecado de manera perfecta, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Por esta razón no dejaba pasar de que Israel le fuera infiel. Ninguno de nosotros tenemos que pensar que Dios pasa desapercibido las cosas que nos suceden, pero también las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, las cosas que decidimos. No, ahí está Dios. Ahí está. Según la palabra de Dios, dice allá en Apocalipsis capítulo 2, dice que el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, dice que anda en medio de la iglesia. Aquí anda el Señor Jesucristo, hasta el día de hoy. Aquí anda. Y no solamente está mirando quién viene bien peinadito, quién viene bien vestidito. No, Él está mirando el corazón y el pensamiento de todos nosotros. Lo mencionó el pastor en la clase, en la mañana. Así que gracias a Dios por Jesucristo y por nuestro Dios. No tenemos que confiarnos. Cada día en que todos los hombres y mujeres que han experimentado la gracia salvífica del Señor Jesucristo, hermanos, esa gracia salvífica no se queda estancada. Esa gracia salvífica tiene que ir en aumento en nuestra vida, no precisamente en Dios. En Dios su gracia no sube ni baja, es una manera perfecta, pero en nosotros sí. Y todo depende el tiempo de la dedicación que le damos a Dios. Israel no quiso eso. Dios le ofreció todo, pero no quiso eso. Y ahora están pagando las consecuencias. Lo que no piensan, lo que no deberían de olvidar, mis queridos hermanos, y ni nosotros tampoco, dice Dios que un día, dice que sus pies resbalarán. Un día. No sabemos qué día, pero un día sus pies resbalarán. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar el día en que Dios va a tratar con ellos de una manera directa. El mundo hasta el día de hoy se sigue burlando. Según el Salmo 2, el mundo está en rebelión contra Dios. Se burlan de Dios, se burlan de su palabra, se burlan, hermano, aún de nosotros los cristianos. Se burlan también. Pero dice Dios, como si dijera, estoy parafraseando, no se preocupen. Dice, el que está sentado en el trono un día se burlará de ellos, se reirá de ellos. ¿Por qué razón? Porque el que se ríe en el cielo es el creador de todo y nada pasa desapercibido. Jeremías, a través de todo lo que él mencionó, de todo lo que los anuncios que dio, las profecías que dio, la condición del pueblo de Israel que dio, el Salmo 2, vaya conmigo al Salmo 2, por favor. Salmo 2, sin quitar su dedo de ahí de Jeremías, por favor. El Salmo 2 dice así, en el versículo 4. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará, ¿con qué dice? Con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo, ¿qué dice? Monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré. Hermanos, aquí estamos mirando algo maravilloso, algo verdaderamente sobrenatural, una plática, una conversación en la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Lo estamos mirando aquí. Y dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija desmenuzarás. Vea lo que dice el 12. Esto es lo que sigue gritando, clamando, mencionando, anunciando el Evangelio. El Evangelio es el mismo. Hermanos, desde el momento que el Señor Jesucristo estableció el Evangelio, la palabra de Dios que salva,
Sigue anunciando esto. Dice el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos, ¿quiénes dice? Los que en Él confían. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Jeremías utiliza 3 imperativos maravillosos en la cual todo el pueblo de Dios tenemos que estar atentos, pero no solo eso, sino responder a lo que Jeremías está mencionando. Y quiero compartir con ustedes 3 principios para estar a cuentas con Dios. Mire, hace un tiempo allá yo me encontré a un hombre que había estado yendo a la iglesia y fui a visitarlo. Ya estaba con nosotros aproximadamente como unos 4 meses quizá, y lo fui a visitar y se veía bien en la iglesia, se veía bien el hombre, llegaba con su familia y allí estaba bien, pastor, y en qué ayudo, pastor, y todo, pues hermano, ¿verdad? Todo. Y un día lo fui a visitar, pero no le avisé. De hecho, fui a visitar a otra familia, pero estaba cerquita donde estaba él, y fui a verlo. Pero yo luego oí un canto, pero era un corrido de esos perrones que le dicen, ¿verdad? Era ese canto de ay, bien que sabe, hermano, así, una banda, ¿verdad? Y cada vez que me acercaba más a su casa se oía más recio. Y cuando lo voy viendo al hombre, tenía el cofre abierto de su camioneta, estaba trabajando y estaba la música, pero así, y el piecito, mire, así, trabajando y así estaba. Y ya me le paré atrás, nada más. Allí estuve. Ya también como que me estaban dando ganas de mover el pie, pero... Y le dije, hola. Y me volteé a ver y me dice, ay, pastor, mire estos chamacos cómo le mueven aquí a la música. Y empezó a estar con esas cosas, ¿verdad? Entonces yo no me pude quedar callado, porque dice la palabra de Dios, Hebreos 13, que nosotros los pastores vamos a dar cuenta por las almas, ¿verdad? Así que le dije, ¿qué pasó con usted, hombre? Mire nada más. Y obviamente, ¿verdad? No regañando ni nada, sino tratando de animar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Llegó el día en que se reveló realmente quién era, que Dios lo reveló. No llegó ni a primo, pues. No era. Este mensaje, cuando Jeremías habló a Israel, Dios lo consideraba a Israel como de él. Sigue siendo de él, obviamente, ¿verdad? Pero muchos decían sí, pero a la mera hora, no. En otras palabras, se cumple lo que el Señor Jesucristo menciona allá en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice. Y ahí, mire, ahí está, en el verbo, el tiempo del verbo está la clave para poder entender ese mensaje. No dice, no todo el que me diga, o no todo el que me vaya a decir, no dice, no todo el que me dice hoy. No todo el que me dice, Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, por eso Jeremías hace estos 3 imperativos. Número 1, vuélvete a Dios. Número 2, reconoce tu caminar. Y número 3, conviértete. Así que 3 principios. Número 1, vea lo que dice. Regrese conmigo a Jeremías, por favor. Número 1, versículo 12. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di. Note que aquí donde dice y di, en la gramática española encontramos 2 puntos que son de suma importancia. Si no consideramos estos 2 puntos, entonces no le vamos a agarrar el saborcito a lo que nos quiere decir aquí Jeremías. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di. Y allí hay 2 puntos. Y lo primero que dice, vuélvete. Le dice, vuélvete. ¿Por qué? Porque decían que sí le pertenecían a Dios, pero estaban alejados. Y decían que sí, vuélvete a Dios. ¿De qué se iba a volver Israel? ¿De qué quería que se volviera Israel? ¿Saben? De su rebeldía.
La rebeldía los había llevado a la idolatría. Por eso dice aquí Jeremías de que Israel, Judá había fornicado, dice, bajo los árboles frondosos. Fornicado quiere decir adulterado en el sentido bíblico. ¿Por qué? Porque se fueron con otros dioses. A todo le decían, lo adoraban. O sea que eso se llama rebeldía. Decían que confiaban en Dios, pero no adoraban a Dios. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Y por eso Dios le dice, regrésense o vuélvete de tu rebeldía. Volverse significa dar la vuelta. Así de fácil. Significa o cambiar de dirección. Eso es lo que significa. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo, por medio de Jeremías, no sigas por ahí. No es por ahí el lugar. No sigas por ahí. Detente. Detente, piensa esto. No te va a ir bien por ahí. Hermanos, y mire, cuando hablamos de esto, no estamos hablando enfáticamente solamente de pecado. No estamos diciendo que el hombre ahí está fornicando, ahí está adulterando y está pecando. No, lo implica sí, obviamente que sí, pero no, implica mucho más todavía. Con el simple hecho, mire, con el simple hecho de saber de que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. Saber que hoy dice la Biblia que nada me puede separar del amor de Dios. Saber, hermanos, que estoy anclado, clavado con Cristo en la cruz del Calvario. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero si no lo adoro, si no le sirvo a Dios, si nada más estoy pensando y que sí y esto y que no estoy consagrándome a Dios, eso es lo que estaba pasando con Israel. No había una dirección correcta y Dios le dice, vuélvanse. Esto nos enseña mucho, que la puerta está abierta. La puerta del amor de Dios está abierta, no está cerrada, ni así emparejada, está abierta de par en par. Y lo que nos muestra es el amor recibidor de Dios. Pero el amor recibidor de Dios, cuando hay un corazón que verdaderamente dice, Señor, ya no puedo más, aquí estoy. Y quiero comenzar de nuevo. Acuérdense del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. El hijo pródigo nos enseña que verdaderamente él se volvió a Dios, al Padre. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Gracias a Dios por este pasaje del hijo pródigo. Ya sabemos, ¿cuántos han leído este pasaje? Del hijo pródigo, ya lo conocemos mucho, ¿verdad? Pero solamente, rápidamente voy a dar un repaso, solamente. Lo primero que miramos aquí es la insolencia, ¿insolencia se dice? Sí. La insolencia de este hombre. Llega y le pide a su padre, papá, dame lo que me corresponde, estando en vida. Y según esto que hizo este hombre en el pueblo de Israel hasta el día de hoy, es de lo más bajo, casi comparado cuando un judío se va a meter con unos cerdos. Pero lo hizo. O sea, no le importó absolutamente nada. Nada, dame el dinero porque me voy a ir de lejos de aquí, ya no los aguanto, ya no los quiero ver. Y se fue. Y el padre amorosamente le dio su dinero. Pero llegó el momento, acuérdense, hermano, le he mencionado que Dios no puede ser burlado. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará o cosechará. Este hombre sembró, hermano, su propio futuro, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero llegó el día, ya no tengo nada, se me acabó. Ya no tengo nada, pero Dios nunca se olvidó de él. Nota el versículo 16. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Es decir, gastó todos sus bienes y se fue ahí se cree que lo gastó con personas de la mala vida y todo eso, ¿verdad? Pero mire cómo Dios
En el versículo 17 al principio, dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí. En otras palabras, ya cuando estaba en ese momento entre los cerdos, que es lo más bajo que hay para un judío, ponerse a estar con los cerdos. Dice que, pero nadie le daba nada. 17, y volviendo en sí. En otras palabras, nosotros utilizamos una frase cuando decimos que le cae, ¿qué dice? Le cayó el 20 y reaccionó y dijo, pero ¿cómo es posible que yo estoy aquí? Y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero luego dice, me levantaré e iré, dice, a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Y aquí es donde comienza, eso es volverse. ¿Cómo comienza a volverse? Que le cae el 20, pues, ¿verdad? Que dice, pero ¿cómo es posible? He visto la gloria de Dios muchas veces. He visto la mano de Dios en mi vida, en mi familia, en el trabajo. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Mejor me voy otra vez a Dios. Y se viene el hombre. Y se viene y dice en el versículo 20 que llevó a cabo lo que él pensó. En el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Sabe la grandeza de este versículo, mi querido hermano? ¿Sabe? Esto es, hermano, un diamante en bruto. Esta es la montaña más alta que el Everest. Es la más alta. ¿Por qué razón? Porque mire, ¿qué estaba haciendo el padre? ¿Cuál era la actitud del padre? Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Sabe lo que habla de ese gran amor de Dios? Por eso, cuando uno dice, Señor, aquí estoy de regreso, quiero comenzar otra vez, Dios lo recibe. Por eso hace la invitación Jeremías. Por eso hace la invitación. Hay un cambio de mente en el versículo 17. El versículo 20, cambio de dirección. Antes iba para allá donde estaba todo el ambiente pagano, ahora ya no. Regresó otra vez. Pero también hay un cambio de actitud. En el versículo 21, llevó a cabo lo que le dijo, lo que él pensó hacer. Y eso es lo que Dios estaba diciendo a través de Jeremías. Regrese conmigo, por favor, a Jeremías. No olvidemos que Dios, hermanos, tomó a Israel como esposa. No olvidemos que Dios tomó a Israel como esposa. ¿Para qué? Para protegerla, para proveerle todo lo necesario, pero también para cuidarla. Pero rechazaron al esposo perfecto. ¿Ok? Ahora, la iglesia es la esposa de Cristo y lo hace de la misma manera, es la misma función que el Padre trató de hacer con Israel, y no porque no pudo, sino porque Israel no quiso. Es para protegerla, para proveerle y para cuidarlo hasta el día que digamos presente allá en el rapto de la iglesia. Vea el versículo 10, Jeremías capítulo 3, versículo 10, por favor. Dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí. ¿Y qué dice? De todo corazón. O sea, ¿sí se volvieron a Dios? Sí se volvieron. Regresaron a Dios, pero dice aquí, no se volvieron a mí de todo corazón. Y luego dice adelantito, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Se da cuenta? O sea, aquí estamos, Señor, otra vez, y las lágrimas, y aquí estoy hasta de rodillas, Señor. Oh, hermanos, pero Dios conoce el corazón. Y así le dijo al pueblo de Israel, no. Así que mire, esto al menos a mí alienta mi corazón para poder mirar, hermano, de que sí está abierta la puerta. Para el momento que alguien, si está viviendo, muchos ya de una manera más sofisticada, ¿verdad? Es que estoy frío, es que ya nada me motiva, y es que no, estás de rebelde, hombre, no le busques por otras cosas,
Estás de rebelde. No, es que no me gusta cómo canta el hermano. No es para ti el canto que estás pensando tú. No, venimos a adorar a Dios. Mi querido hermano, somos todos pecadores. Somos todos pecadores, todos imperfectos aquí, hermanos. Todos. Pero ¿sabe? El único perfecto es Dios. Y Dios nos recibe tal y como somos nosotros, pero siempre y cuando vengamos con un corazón que verdaderamente, hermanos, está arrepentido, que venga con un corazón agradable. Vea lo que dice el capítulo 2 de Jeremías. Capítulo 2, versículo 2. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice, ¿quién, hermanos? Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Saben lo que está diciendo? Note, los verbos están en tiempo pasado. Lo que está diciendo: oye, comenzaste bien, qué bárbaro, me sorprendes. Comenzaste bien a alabarme, a adorarme, a vivir bien de verdad. En tu juventud lo hacías de maravilla. Es el mismo mensaje que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis capítulo 2. Dice: me sorprendes todo lo que estás haciendo. Dice: reprendes a los nicolaitas, trabajas mucho. Estás de verdad dando un ejemplo maravilloso. Y el versículo 4 les cae y les da ese balde de agua fría y dice: pero tengo contra ti. Imagínense, primero lo pone hasta arriba, está así, sí, hasta se siente, ¿verdad? Bonito, y de repente, ¡guas!, para abajo, dice: pero tengo contra ti. Dice que has dejado, ¿qué dice? Note, dice que has dejado. En el griego no está diciendo que lo desechó, no, es como si dijera que lo puso a un lado. Todo nacido de nuevo no puede dejar el amor de Dios, no puede. Pero la iglesia de Éfeso se había olvidado del amor de Dios, su primer amor. Pero luego dice: pero recuerda de dónde has caído. O sea, acuérdate, haz memoria cuando comenzaste a andar ahí nada más wichiwachi. Acuérdate cuando estuviste ahí. Acuérdate. Dice: recuerda, por tanto, recuerda dónde has caído. Y luego dice: y arrepiéntete. Y comienza a hacer las primeras obras. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Esto los llevó a tomar decisiones erróneas. Vea el versículo 13, por favor. Versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se da cuenta? Cuando se deja a Dios, entonces empieza uno a actuar en sus propias fuerzas. Empieza a poner sus propios planes, empieza a poner sus propias ideas, su programa, y ahí empieza el problema. De hecho, no, ya es el problema, porque ya se ha dejado a Dios. Pero Dios mismo da la razón del por qué el hombre puede ser recibido. Vea el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas, ¿qué dice? Vuélvete, dice Jehová. No me importa el ritmo de vida que hayas llevado. Tú vuélvete a mí, ven a mí. Yo quiero ayudarte, quiero darte lo mejor de la vida. Tus pensamientos son hechos trizas al lado de mis pensamientos. Dice: ven, hombre, regresa a mí. Número 2. Reconoce el alejamiento. O sea, reconoce que estás alejado. Hermano, yo no estoy apuntando, yo ni los conozco a la mayoría, Yo no estoy diciendo tú. Ese no es nuestro trabajo. ¿A poco no, pastor? Ese es Dios el que hace. Vean lo que dice el versículo 13. Parte A. Dice: reconoce pues tu maldad.
porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. La palabra prevaricar significa pecar o practicar el pecado. ¿Ok? Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Entonces aquí nos enseña algo Jeremías. En caso de que la persona, el que dice hermano o hermana, entra y cae en esa frialdad, como le dicen muchos, y empieza otra vez poco a poquito a codearse con el mundo, a estar de una manera en la cual Dios le está diciendo, mira, no hagas eso, no te conviene, pero ahí está, pero note esto, cuando se llega a ese momento, ¿qué es lo que no hizo Israel ahí? ¿Qué le faltó a Israel ahí? Dice, no oíste mi voz. En el hebreo significa, no me pusiste atención. Entonces, aquí está la clave de todo. Oír, ¿sabe por qué Adán y Eva pecaron? Porque desobedecieron, obviamente, ¿verdad? Pero cuando allá en el capítulo 3, cuando llegó Satanás en la serpiente, ellos no atendieron la voz de Dios. Y por no atender la voz de Dios, mire dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Por causa del pecado se olvida también que Dios está ahí. Por causa de la práctica del pecado, hermano, se ciega todo. Se ciega todo y entonces no va a poder la persona poder abrir sus ojos, sus oídos espirituales y poder decirle a Dios, Dios, perdóname Dios, perdóname. No necesita estar practicando las cosas pecaminosas. Ya lo mencioné. Vaya conmigo a Nahum, capítulo 1, por favor. Nahum, un libro muy leído por muchos. Nahum, capítulo 1. Versículo 2 y 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice Nahum. Esto es del Antiguo Testamento, hermanos. Capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Otra vez, Dios no puede ser burlado. Y Dios no va a tener a ese hombre o a esa mujer por inocente sabiendo que es culpable. Y todos nosotros, hermanos, todos nosotros obviamente que vamos a dar cuentas a Dios según la palabra de Dios, ¿verdad? Allá en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada uno de manera personal va a estar enfrente el Creador y su criatura. La falta de consideración a la gracia del Señor Jesucristo, hermano, contamina la tierra. Mire, tanto es el impacto que causamos los hijos de Dios. Tanto es que cuando no está uno alabando a Dios de una manera como a Dios le agrada, al menos esforzándose para hacerlo, entonces mire, participa uno de la contaminación de la tierra. ¿Cómo es posible eso, pastor? Tan fuerte es así. Vea lo que dice el capítulo 2. Regresa a Jeremías, por favor. Perdón, capítulo 3, versículo 2. Mire, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, o sea, pecado, o hablando de la idolatría. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? O sea, participamos. Por esa razón, el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, no os conforméis con este siglo, con este mundo, con este sistema mundial. No os conforméis. La palabra conforméis, no te codees con este mundo. No, ese no es tu lugar.
Nosotros no vamos con la corriente, nosotros vamos en contra de la corriente. Y por eso lo dice el apóstol Pablo, no, ya no son de ahí. De ahí los saqué, dice Dios. De ahí los saqué, ya no están ahí. El día miércoles, fui a arreglar una situación y había tanta gente, hermanos, tanta gente, y un calorón, híjole, bien sabroso. Y yo vi ahí a un policía que no estaba haciendo nada, el amigo. Y le dije, oiga, perdone, ¿puede hablarle a una persona encargada aquí, por favor? Quisiera hacerle una pregunta. Dice, no hay nadie. Digo, ¿cómo que no hay nadie, amigo? Dice, no hay nadie. Digo, ¿cómo? Tiene que haber alguien aquí. Y dice, bueno, sí, pero está ahí la licenciada, dice, pero está comiendo. Digo, no me diga que está comiendo ahorita. Está comiendo. Digo, por favor, háblele. Bueno, y ya llegó, y viene la licenciada, ¿verdad? Una persona muy amable, y llegó. Y le digo, oiga, pues yo vine a hacer esto, ya tengo aquí casi tanto tiempo y nadie me dice nada. Pregunto y se echan la bolita allá para acá. No estoy enojado, no, pero nada más quiero saber ¿verdad? Y me dice, ay, oiga, mire, es que tenemos tanto trabajo y limpiándose aquí, tanto trabajo. Le digo, bueno, pero hay manera de que me pueda atender, usted al menos que me diga algo, qué voy a hacer, cuál es el paso a seguir, porque no sé nada. Estoy aquí perdido. A ver, dígame qué cosa va a hacer, hombre. Dígame. Y ya, mire, quiero hacer esto. Ok, espérame tantito. Y ahí viene la señora así y dice, ay, pero así con un gesto, hermanos. Y yo pensaba, Señor, dame paciencia, Señor, ayúdame, Señor, por favor. Aunque tenía ganas, pero dije, no, eso ya no. Al final de cuentas, la señora muy amable después me dijo, mire, perdone, esto es así, y tiene que ir aquí. Entonces yo le pregunté, oiga, y si Dios le preguntara a usted ahorita y le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le diría a usted? Ay, oiga, qué pregunta tan difícil. No es difícil. ¿Qué le diría usted a Dios? Ay, pues, que me dé más trabajo, que cuide a mi familia, peticiones bonitas. Y le digo, pero en lo espiritual, ¿qué le pediría usted a Dios? Ay, pues que me lleve todos los días a la iglesia. No, en lo espiritual, no en lo religioso. Y le dije, mire, si no se arrepiente de sus pecados, se vaya al infierno. Ay, oiga, y aparte que le ayudé, ya me está diciendo, no, es que esto es lo que dice la Biblia. A final de cuentas, ya cuando me venía, me dijo, oiga, gracias, gracias. O sea, no me ayudó, nada me dio información, pero no me ayudó a lo que yo iba. Pero todavía me dijo gracias. Le digo, no, pues gracias a usted por el tiempo. ¿Qué le estoy diciendo con esta historia, hermanos? ¿Qué le estoy diciendo? Hermano, mire, el mensaje de Dios está siendo pasado a segundo lugar. Ese es el problema. La voz de Dios, esta que es la voz de Dios, hermanos, está siendo puesta a un lado. Y lo triste de esto es que aún, hermano, en los corazones de los que se dicen, o los que nos decimos cristianos, ni consideramos, hice una encuesta con todos los jóvenes, los agarré por sorpresa allá en la iglesia, y les dije, a los ancianos les dije, reúname por favor a todos los jóvenes, quiero hablar con ellos ahorita antes del servicio, y se vinieron todos los jóvenes ahí bien emocionados, ay, que no decía el pastor, y lo fui metiendo. Uno por uno, le dije, oye, dime cuántas veces tu papá te lee la Biblia. Y uno me dijeron, ay, la verdad, no, pastor. ¿Cómo? No, ok. Y oye, tú, señorita, ¿qué? Nada, pastor. Hermano, salí tan apachurrado. Hermano, triste, porque ¿qué están haciendo? Están poniendo la palabra de Dios a un lado. Una jovencita con lágrimas me dijo, pastor, ya no puedo más en mi casa. Mi papá, puro fútbol, puro los games, los juegos están nada más así. Pastor, le digo, papá, vamos a leer la Biblia. Espérate, hombre, tú estás con tus cosas. Nada de eso. Nada. Así que tuve que hablar con los papás. Ya sabían a lo que venían. Les dije, los cito a todos los papás. Y ya sabían. Así, mi hermano, todo.
Yo ya sé, pastor, lo que me va a decir, pero se lo tengo que decir de todos modos. Hermanos, el que hace a un lado la palabra de Dios, hace a un lado a Dios. ¿Se da cuenta? Los hombres, hay jóvenes, la vez pasada les dije eso también, hay muchachos allá, solteros, muchachas solteras,